comenzar con Yomaira Martino. Yomaira, tengo aquí su perfil para irme un poquito más ya en específico, pero Yomaira y yo fuimos moderadoras de mesas en el Pacto Eléctrico. Ella estuvo como moderadora titular de una de las mesas del Pacto Eléctrico, así que pudo también tener una perspectiva ahora de cómo el subsector eléctrico se está sentando en mesas de trabajo con los diferentes sectores que convergen para tratar de resolver esta problemática. Ella es consultora en temas de regulación energética, ambiental y políticas públicas sobre cambio climático, con experiencia tanto en sector público como en el sector privado, como en organismos internacionales también. Ella ha trabajado en el grupo de AES Dominicana, la Superintendencia de Electricidad, la CDE, el PNUD y la Secretaría de Asuntos Ambientales de ERECAFTA. Es coordinadora académica del Diplomado en Derecho Energético de UNIBE, CEO y fundadora de la plataforma de consultoría Green Energy Dominicana, más recientemente coordinadora nacional del inventario de gases de efecto invernadero y moderadora mesa de distribución dentro del Pacto Eléctrico. Con ustedes, Yomaira Martino. Buenas tardes. Este panel representa para todos un gran reto. Nunca es simple hablar de electricidad, ¿verdad? Y mucho menos de los retos que compartimos en este sentido. Quiero, antes de iniciar el tema técnico, agradecer a los fundadores y organizadores del Foro Hispaniola de Sostenibilidad y sobre todo agradecerles a ustedes que hayan tomado su tiempo para compartir la tarde de un viernes con nosotros, ¿verdad? Eso quiere decir que hay un compromiso común en este tema. Vamos a iniciar con una breve mirada a lo que es la política energética y cómo se vincula con el tema de cambio climático. Para iniciar hablando de políticas, necesariamente debemos revisar nuestra Carta Magna, ¿verdad? Y dentro de la Constitución del 2010, República Dominicana se colocó como uno de los países más vanguardistas en temas de reforma constitucionales. En ese sentido, aquí hay algunos principios que yo quise resaltarle. Por ejemplo, además de temas clásicos como la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos y el tema del uso eficiente de los recursos naturales, se incorporan elementos innovadores como es la promoción desde la Constitución del uso de tecnologías limpias y del uso de fuentes renovables. Asimismo, también hace una marcada llamado de atención a que el crecimiento económico de la República Dominicana debe hacerse basado en lo que es la sostenibilidad ambiental. Parte de este tema es el que nos convoca aquí en el foro, sí, podemos pasar. Y vemos cómo desde la Carta Magna entonces también se pasa a ordenar dentro de lo que es la ley general, la Constitución, pero también se repite en otras leyes como la Ley General de Medio Ambiente, este mandato, el mandato de que República Dominicana debe crecer y desarrollarse basado en dos cosas. Primero, en entender qué recursos naturales tenemos como isla, y es lo que nosotros llamamos la caracterización ambiental. Entender cuántos recursos son, qué tipo de recursos y para qué dan. Por ejemplo, si tenemos, y esto siempre lo menciono en clase, si sabemos que Moca, La Vega, Santiago son terrenos de suelo tipo 1, ¿verdad?, con vocación agrícola, pues necesariamente dentro de un plan ordenado y estratégico de crecimiento de esa zona, debería regularse que no hayan construcciones de edificaciones ahí. Ese es uno de los ejemplos de este mandato. Asimismo, con la caracterización ambiental, que es conocer básicamente qué tenemos y qué podemos hacer con ese suelo y esos recursos, es entender que el uso de esos recursos debe hacerse basado en una concepción de adaptación al cambio climático. Y esto vamos a entrar un poco en materia más adelante. El cambio climático lo vivimos día a día. Es octubre y es casi imposible caminar por la plazoleta del banco. Entonces, ese crecimiento de República Dominicana y esto que queremos ver en el Foro Hispaniola de Sostenibilidad es precisamente la mirada a largo plazo, pero una mirada no miope, sino estratégica y fundamentada en los estudios técnicos que nos dicen qué recursos poseemos en la isla. Siguiente, por favor. Entonces, basado en esos principios, entonces ya vamos a algo más operativo, y es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Como ustedes muy bien saben, fue un esfuerzo
del Estado Dominicano de tener un documento que le dijera a todos los estamentos y a todos los sectores productivos de la nación hacia dónde debe dirigirse República Dominicana al 2030. Y precisamente la visión general habla de que República Dominicana, además de garantizar derechos básicos, fundamentales, como el tema salud, educación, vivienda digna, pues también tiene compromisos puntuales con el tema de sostenibilidad. Gracias. Entonces, hemos resaltado dos de los ejes principales, el tercero y el cuarto. Como vemos, el tercero es el que tiene un enfoque más dirigido a lo que es energía, pero nos dice que esa energía tiene unas características especiales y es el tema de la confiabilidad. Quiere decir que yo pueda prever que hoy voy a tener energía eléctrica todo el día, sin ser un barrio 24 horas, ¿verdad? Y además que esa energía que me va a proveer el Estado es eficiente y es ambientalmente sostenible. Esto no quiere decir que las plantas de carbón tengan una incidencia negativa, sino que si tenemos plantas de carbón para asegurar la estabilidad del sistema, debemos garantizar que las mismas operen con los mejores estándares ambientales. Es un ejemplo. El cuarto, entonces, ya va enfocando la estrategia del Estado, pero ojo, aunque esto se llame Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana y haya sido un esfuerzo estatal, aplica para el sector privado. Sector privado, ciudadanía en general y obviamente la academia, los centros de pensamiento. Ese eje cuarto dice entonces que República Dominicana debe transformar su producción, pero también algo muy importante y es donde empieza el ámbito de influencia de cada uno de nosotros, es el consumo. Entonces, producción y consumo ambientalmente sostenible y que se adapte al tema de cambio climático, haciendo un uso eficiente de lo que tenemos. Se reitera el mandato de la Constitución. Luego, ya hay algunas regulaciones sectoriales que tienen incidencia en este tema de la política energética y del cambio climático. Como muy bien se mencionaba en la introducción, tenemos la Ley General de Electricidad, que así como la Ley General de Medio Ambiente, una del 2000 y la otra del 2001, ya son señoritas. Entonces, eso quiere decir que deben entrar a una fase de reforma en base a las lecciones aprendidas, pero también hacia lo que hay fuera. Siendo República Dominicana un estado insular, debe empezar a ver experiencias de éxito de otros países similares. Muy bien Jesús en la introducción hablaba de Israel y hablaba de Taiwán. Son dos modelos de países pequeños que han logrado una transformación de sus sociedades y eso incluye también el tema de la energía. Asimismo, se mencionaba la ley de incentivo a las energías renovables. Siendo un poco más reciente, del 2007, también evidencia que hay una gran oportunidad de mejora de su contenido. Hay una oportunidad de desglosar aspectos como es, por ejemplo, el uso de biomasa. Hay decretos, hay reformas recientes que van vinculando el tema de la energía a lo que es reducir los gases de efecto invernadero. Como ustedes saben, son 6 gases de efecto invernadero, dentro de lo más conocido, metano y dióxido de carbono, y en su mayoría es la actividad humana la que lo produce, ¿verdad? Ya sea nuestra actividad de alimentarnos, de transportarnos, de vestirnos, por ejemplo. Entonces se crea en el 2008 ese consejo. El consejo, como las estructuras regulares de cualquier entidad consultiva especializada, pues la componen muchos ministerios. Dentro de esto está el Ministerio de Medio Ambiente, Energías y Minas, Hacienda, MEPIT, entre otros. Eso quiere decir que ese tema es transversal a todo el aparato público y por tanto cada instancia que conforma ese consejo que le da vida debe hacia sus planes institucionales transparentar, implementar y acoger indicadores vinculados al tema de cambio climático. Hay 2 reformas, la reforma fiscal para la sostenibilidad y reitera el tema de desarrollo sostenible, hizo una serie de reformas a los beneficios de energías renovables que vamos a conversar un poco más en la discusión, y el tema de la ley de gestión de riesgo. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el riesgo de desastre con todo lo que estamos hablando? Pues sin lugar a dudas, la estabilidad, la confiabilidad del servicio público de electricidad depende mucho de la calidad y del mantenimiento de las infraestructuras. Es por eso que es necesario, para proveer ese servicio confiable, seguro y universal,
pues que también se tome en cuenta esta regulación. La actualidad, se ha mencionado, estamos al cierre de la tercera fase, que fue donde las mesas de trabajo del Pacto Eléctrico, o más bien la reforma para el sector eléctrico, pues conoció en 6 mesas de trabajo todas las propuestas que vinieron desde el pueblo. Se levantaron en consulta nacional en todo el territorio dominicano y eso fue un gran choque para los que componían la mesa. Decían, bueno, pero que aquí hay propuestas desde que los políticos son unos ladrones hasta que incorporen este motor que yo diseñé en mi casa. Entonces, había de todo y cada mesa tuvo la encomiable tarea de depurar y leer y conocer cada una de esas propuestas que vino del pueblo. Además de la consulta en el territorio, también, como ustedes bien saben, estuvo habilitado un portal web y las redes sociales para recibir este tipo de propuestas. La promulgación de una política nacional de cambio climático es el hito más reciente, fue del 22 de septiembre, a propósito de la participación del presidente Medina en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde, además de tocarse el tema de los retos comunes que tenemos con la reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero, pues también se aprobó los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los cuales sigue siendo el tema del acceso a la energía y de acción para reducir el tema de cambio climático, 2 de los objetivos esenciales de esos 17 nuevos objetivos. Ustedes dirán, bueno, ya no hubo objetivos del milenio en el 2000. Pues sí, ciertamente está la evolución de lo que en aquel momento, con la cumbre del milenio, se plasmó como la agenda mundial. Sin embargo, a partir de ahora, los países en esa Asamblea General de Naciones Unidas, además de adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también adoptan una agenda de desarrollo post-2015 y hasta el 2030. En muchas cosas, eso que se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas, pues ya estaba contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo cual quiere decir que República Dominicana sí es vanguardista en sus temas de diseño de políticas públicas. Luego vamos a hablar de cumplimiento. Llévenme al paso. Hay otra herramienta de política pública, hay otra herramienta operativa que son los compromisos nacionales determinados de las contribuciones que vamos a hacer como país a la reducción de esas emisiones. Como ustedes saben, en diciembre se llevará a cabo la reunión de la Conferencia de las Partes número 21, la llamada COP21. Y no es más que la congregación de 196 países donde se toma decisión sobre hacia dónde va el mundo con el tema de la reducción de estas emisiones. Eso significa que el sector eléctrico debe estar atento, muy atento, porque a partir de diciembre hay compromisos concretos. Por ejemplo, República Dominicana, en esa INDC, por sus siglas en inglés, se compromete a reducir un 25% las emisiones. Eso quiere decir que ya el lunes va a estar don Radamés y Milton hablando con sus actores clave y diciendo, señores, hay que empezar a reducir. Aplicamos tecnologías limpias, producción más limpia, reciclaje, reutilización de materiales y un sinnúmero de estrategias que se pueden llevar a cabo que van de lo micro a lo macro. Algunas ideas de la vinculación, porque a veces mucha regulación y teoría uno no le ve la interacción práctica. Pues una de las más importantes es precisamente esto que vemos en pantalla. Ese es el resultado del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Fue un proceso de 1 año de cálculo de emisiones por sector, los sectores que vemos en pantalla. Lo que se hace es tomar un año base, y el año base fue el 2010. ¿Qué dice ahora? Edgar. Bueno, le contaba, el año base fue el 2010 y, por ejemplo, para el cálculo de energía no se hizo en un buró, en un escritorio, no lo hizo Yomaira Martino tampoco, sino que se convocaron a las entidades claves del tema. Trabajó Superintendencia de Electricidad, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, participó Comisión Nacional de Energía, participaron algunas empresas puntuales como AES Dominicana suministrando su nivel de emisiones, se tomó el balance de energía que se remite a la Organización Latinoamericana de Energía y dentro de este sector también se computa el uso de combustibles del sector transporte y se considera energía por el tema de la combustión. Entonces, ese año de cálculos se extrapola a que bajo esa metodología que usamos, que es la del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, pues
el 61.90% de las emisiones totales de República Dominicana pues provienen del sector energía, incluido transporte, recuérdense, en sus 3 modalidades, terrestre, marítimo y aéreo. ¿Qué quiere decir eso también? Representa una gran oportunidad para República Dominicana el tomar acción, el tomar no solo acción desde el punto de vista regulatorio, sino también operativo. Hay un sinnúmero de proyectos y estrategias que se pueden llevar a cabo desde el sector privado y hasta gobierno para aplicar a financiamiento internacional en temas de cambio climático para reducir ese 61.90%. El mismo ejercicio se llevó a cabo con los otros sectores y participó tanto el Estado como sector privado y academia. Otro ejemplo de que todo el tema ambiental sí va directamente vinculado a la política energética es precisamente que antes de tomar acción con los planes de rehabilitación de redes y de expansión, pues se lleva a cabo estudios de impacto ambiental. Y todos esos estudios de impacto ambiental están disponibles para el público, para el ciudadano, en las páginas oficiales de estas entidades. Finalmente, sobre esta interacción práctica de los dos mundos que les cuento, también dentro del pacto eléctrico, además de que se conocieron los temas de la cadena de valor del servicio eléctrico, como es generación, transmisión, distribución, comercialización, tarifa, y el tema regulatorio, pues además como transversales se conoció el tema de la sostenibilidad ambiental y el tema de los planes para mitigar o adaptarnos al tema de cambio climático desde el subsector eléctrico. A modo de resumen, no profundicé mucho en temas técnicos como retos que compartimos con la República Hermana de Haití en el tema de redes, de acceso a la energía, de electrificación rural, sino que me fui un poco más a lo macro que le he conversado y es la vinculación de estos dos mundos con los retos globales en temas de cambio climático y sostenibilidad ambiental. Y es precisamente la necesidad que hay de que tengamos la información científica real. A partir de información científica real de los dos países es que podemos empezar a tomar acción. El tema, me imagino que hoy lo conversaron Jesús, de la cobertura de bosques, de los inventarios forestales. Es el punto de partida para tomar acción con el tema del bien compartido que tenemos con Haití. Lo mismo en este caso, el tema de que los dos países sepamos de dónde vienen nuestras emisiones, qué cantidad se le atribuye a cada sector, es que nos permitirá tomar acciones conjuntas y separadas para mitigar el tema de cambio climático. Como les mencionaba aquí, hay que completar las series temporales, eso se refiere a los inventarios de gas de efecto invernadero por año. Ya República Dominicana con este último esfuerzo pues completó la serie 1990, año 2010. O sea que es muy fácil ya proyectar hacia dónde va la tendencia de emisiones y cuál es el compromiso de República Dominicana en este sentido. Haití, por sus condiciones propias, ¿verdad?, de falta de institucionalidad y probablemente de apoyo y capacitación técnica en este sentido, no tiene los inventarios tan actualizados y creo que solo ha elaborado 2 a la fecha, si mal no recuerdo. Pero eso va a permitir, como yo le decía, estructurar e implementar medidas apropiadas de reducción, sobre todo en 2 sectores que son vitales para ambos países. El tema de electricidad, desde el punto de vista de la generación, y el tema del transporte, sobre todo el transporte terrestre. El tema de que esa información hay que mejorar para incrementar la cobertura boscosa, como ustedes muy bien saben, los bosques sirven como sumideros, una especie de esponja para absorber estos gases de efecto invernadero y es una de las medidas que tenemos para reducir los gases de efecto invernadero, pero también para adaptarnos. Países como República Dominicana que tienen riesgos particulares por su condición no solo geoclimática, sino también sociodemográfica, se catalogan, como ustedes muy bien saben, como dentro de los 10 países más vulnerables del mundo, siendo exactamente el 8º país, lo cual quiere decir que hay que tomar acción inmediata y eso también incluye a la República de Haití. Y por eso es importante identificar estrategias binacionales de adaptación sobre todo y de reducción de gases en el tema
Por ejemplo, yo le di una idea acá, el tema de la biomasa, cómo utilizar estufas mejoradas, y ya podemos conversar de eso en el panel, para el uso doméstico, que es una de las causas muchas veces de lo que es la tala indiscriminada de bosques y, por supuesto, el tema del carbón. Conclusiones muy generales, como ustedes claramente pueden ver, la sostenibilidad ambiental y la política energética que define un país, tanto escrita como la que practica en su día a día cada una de las instituciones, son indivisibles. No puede haber sector eléctrico, no puede haber crecimiento energético sin conservar la materia prima. ¿Y cuál es la materia prima? Los recursos naturales. Tanto la generación en base hidroeléctrica como generación de carbón, todas dependen de la disponibilidad de esos recursos naturales en el medio ambiente. Entonces, por eso yo la catalogo así como indivisible, y además entiendo que es necesario alinear las estrategias nacionales del sector a los compromisos que estamos diciendo a nivel internacional que hemos asumido. Si el presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba estas nuevas 17 prioridades, pues el gobierno dominicano, el empresariado dominicano y la ciudadanía dominicana debe asumirlo como retos propios y no únicamente de gobierno central. Con esto me despido, ¿verdad?, hasta el debate, y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta y comentario.